¿Qué dicen? Don Enrique, perdone. Sí, por favor. Qué lindo. Es canciller de la República, un estudioso de la geopolítica mundial y de la parte diplomática. Hablemos de qué sentís en este mundo que cambia tanto, sobre todo en Latinoamérica, donde vemos un Salvador con problemas de un presidente muy autoritario, con mucha popularidad, donde ha paralizado, donde ha reducido dramáticamente el problema del crimen, ¿verdad? A un costo que hay que analizarlo con mucho cuidado. Un Honduras donde ya se sale de la influencia de Taiwán y ya piensa en grande con China, ¿verdad? Un Nicaragua, vecino nuestro, complicadísimo, ¿verdad? Donde prácticamente ya ha tomado el poder total. Y ya ahí no hay ninguna... Sí, esa es la palabra, es un régimen totalitario. Totalmente, ahí no hay democracia. Y prácticamente esa es una de las situaciones. Guatemala que no lo visualizo bien, está como tranquilo, problemas migratorios serios, un Panamá que sigue creciendo con una estabilidad financiera importante, ¿verdad? Y después los otros países latinoamericanos, un Lula en Brasil, una situación complicada también en Argentina y un Chile con situaciones muy particulares, ¿verdad? Donde un presidente joven traía un discurso muy, digamos, muy social, muy de un socialismo que ya no es el socialismo de antes, es un socialismo democrático, pero que quería hacer cambios muy grandes y que perdió un primer pulso, pongámoslo así, con un referéndum que... Bueno, y los otros países, no hablemos de Perú, pero sí es difícil y complicada la situación. Bueno, ya un poco te... Me preguntás qué siento, y en toda la región latinoamericana lo que siento es una gran debilidad. Como región, es una región muy débil, muy vulnerable, por todas estas razones políticas que ahora podemos comentar con un poquito más de detalle, pero también con una debilidad económica muy grande. Los países centroamericanos están en una situación muy precaria económica porque producen poco y mucho de lo que producen no son productos con bastante valor agregado. Viven mucho de las remesas. Viven de las remesas, exactamente, que es una dependencia perversa. ¿Sí? Porque expulsan a su gente, le hacen la vida imposible a su gente con no tener programas sociales, con no incrementar el empleo, expulsan a su gente y luego se recuestan ahí a esperar que le manden las remesas. Y Sudamérica también tiene unas grandes debilidades, más bien en los últimos 5 años se ha desintegrado más todavía. Antes por lo menos tenía algunos instrumentos de integración, el Mercosur y el UNASUR. Lo que queda es la Asociación Andina, que sigue más o menos funcionando, pero más bien el panorama en América del Sur es también muy negativo. Y salvo Brasil, quizá los demás... Bueno, Uruguay sí está muy estable. Uruguay sí es muy estable, Uruguay es una excepción, pero digamos los países
predominantes económicamente en la región. Brasil es el sí, monstruo, Brasil, pero... México. Sí, México, pero en el caso de Sudamérica propiamente, hay una tendencia a una explotación extractiva del territorio con poco desarrollo tecnológico e industrial. Entonces no exportan las materias brutas, los commodities, y se las exportan a China. Hoy China es el comprador de todas las materias primas. Es posiblemente para algunos el primero y para otros el segundo socio comercial en el mundo. Pero los chinos compran las materias primas para procesarlas en China. Entonces el beneficio neto de América Latina es muy débil y eso lo hace estar totalmente marginado de los grandes movimientos de la economía mundial. A veces le ha servido como de nicho estar ahí parqueado sin hacer nada mientras pasan los chaparrones, como fue el caso fundamentalmente de la crisis del 2008 en América del Sur. Pero hoy en día vuelven a esa debilidad. Argentina, ya lo mencionaste, con una inflación terrible, aparte de la situación política que es muy tensa y que es recurrente. Las crisis políticas son recurrentes, también la inflación es recurrente. Y si lo ves por todo lado, hay también entonces debilidad económica y por supuesto debilidad social, porque las grandes demandas de la población latinoamericana prácticamente no son atendidas adecuadamente en ningún país, salvo excepciones como el caso de Uruguay. Un poquito Paraguay. Sí, Paraguay es un país tranquilo, bastante estable, pero en general, y otro que desde el punto de vista económico es estable gracias a las grandes reformas que emprendió fue Bolivia después de Evo Morales, pero tiene una situación política muy tensa constantemente, eso es permanente, eso es endémico. Lo mismo que está un cuadro muy parecido al del Perú, lo que pasa es que el del Perú es todavía mucho más agudo, pero es el fraccionamiento de la sociedad entre los descendientes de los blancos y los descendientes de los indígenas, que no encuentran un punto de conciliación, y hay más bien odios, hay expresiones de odio en Bolivia y en Perú que hacen el ambiente invivible. Entonces, como conjunto, somos débiles, no tenemos un peso específico importante en el mundo económico. Aún los países más grandes como Brasil y México en el mundo son pequeños, ¿verdad? Y luego políticamente andamos todos regados, desintegrados, no somos capaces de coordinar. Algunos quieren activar CELAC, pero CELAC tiene muchas debilidades también. CELAC es débil de nacimiento, porque ni siquiera es una organización. Muy pocos entienden que es un mecanismo de diálogo y concertación. Un mecanismo de diálogo y concertación. Se pueden concertar, se pueden dialogar, sobre acuerdos, pero la ejecución de esos acuerdos es muy difícil de alcanzar estando cada uno en su casa guardado. No hay órganos o una organización que los integre. Sigue existiendo la OEA, muy criticados por muchos, pero es la gran agencia de cooperación que tiene América Latina. Pero muchos... Bueno, ahí está Estados Unidos. Sí, y ahí está todo el mundo. Canadá, sí, ¿no? ahí están todos, ¿verdad? Salvo algunos que se han ido, como Venezuela y Nicaragua, que está en el proceso de salida. Pero entonces el ambiente sí, muestra un subcontinente totalmente débil, totalmente frágil, que va como un barquito en el agua ahí, bamboleándose según los movimientos de las grandes economías y de las grandes potencias. Entonces, revertir eso es muy difícil. Y ahora, si ya uno se pone a ver caso por caso, la situación de Centroamérica es la peor de todas, porque Centroamérica tiene un mecanismo que se ideó con la pretensión de unir e integrarnos, que es el SICA, que fue desde el principio mal concebido, y la experiencia después de los 30 y pico de años que tiene de fundado, más o menos 30 años,
sigue siendo un organismo inoperante. Hay algunas cosas que hace bien a un nivel de cooperación media sin que intervengan los grandes políticos, pero no lo publicita, no lo cacarea. La gente no sabe qué es lo que hace el SIC en Centroamérica. Hace cosas en algunas ramas como educación, en aeropuertos, en aviación, en fin, un montón de cosas. Ahí está funcionando, pero a la sombra, casi que como clandestinamente, y encima de eso el aparato político del SICA está totalmente entrabado. El presidente, el secretario general del SICA es un nicaragüense que hubo que aceptar porque la mecánica del sistema lo imponía, pero Nicaragua siempre ha sido un país obstruccionista en el SICA, y todos entre ellos están, cada uno por su lado. Las tendencias políticas de esos países, que son casi todos, pongo un poquito aparte de Honduras, bueno, y naturalmente a Panamá, pero los otros tienen tendencias antidemocráticas muy fuertes. El Salvador, con la política de Bukele, está violentando fuertemente los derechos humanos, claro, y la democracia. Ya se adueñó de todo el aparato estatal, de la Corte, de la Asamblea y del Ejecutivo. Lo mismo ni se diga de Nicaragua, que es, como lo acabamos de decir, un país absolutamente totalitario, con dos personas que hacen lo que les da la gana y hacen atrocidades. Guatemala más o menos tiene una apariencia institucional, pero es de los que se califica ahora como países que no son totalmente democráticos. También tiene grandes problemas de corrupción y de violación de la democracia. Están ahora propiciando volver a poner la pena de muerte, etcétera, etcétera, tratando de alguna manera de coger un paso, un estilo como el de Bukele. Honduras es la gran interrogante porque en realidad la presidenta podría yo decir que es moderada, tiene fuertes compromisos con los Estados Unidos, y eso condiciona el margen de maniobra hacia la izquierda que pudiera haber querido tener su marido. Y ella misma posiblemente, pero ya esos acercamientos al ALBA, aunque ahí siguen, es más nominal que otra cosa. Además ya el ALBA no está en condiciones de ayudarles. Venezuela no está en condiciones de andarles regalando plata o de andarles regalando petróleo, cosas de ese tipo, o tractores como hicieron en algún momento cuando Mel era el presidente. Ya eso se acabó. Entonces ella está tratando de conducir una política más centrada, manteniendo el acercamiento con los Estados Unidos, que no olvidemos que incluso Estados Unidos tiene en Honduras una base militar. Yo no sé si dos, pero estoy seguro que por lo menos una. Y entonces ahora se está acercando hacia China, que de ahí es una medida que en nuestros tiempos es prácticamente que de rigor, pero que no es nada perturbadora, en el sentido de que todo el mundo lo hizo. Costa Rica no fue el primer país fue en América Latina en tener relaciones con China, fue Uruguay, y eso hace años, ¿verdad? Hace muchos años, como en los años 40, creo que es un momento muy recién establecido el régimen chino. Y los demás, después de Costa Rica. Y la China de ahora no es la China. No, por supuesto, es otra cosa. Y luego los demás en Sudamérica, después de que Costa Rica dio el giro, todos siguieron la misma línea, y ya casi todos tienen relaciones diplomáticas con China e importantes relaciones económicas y comerciales con China, de manera que ya ella se está sumando a un camino que ya está aplanado, allanado para Honduras. Entonces sigue siendo un interrogante en términos de derechos humanos. Sabemos que Honduras desde siempre, podría yo decir, por lo menos desde su vida institucional independiente, es un país muy violento, es un país donde se quebrantan los derechos humanos cotidianamente, que tiene un sistema judicial desviado, ¿verdad? Que siempre ha sido el reducto de intereses que se alían, se alinean con los intereses del Ejecutivo, dependiendo quién es el presidente, etcétera, etcétera. Pero tiene ejército. Y tiene ejército, pero tiene
más o menos una institucionalidad ahí. Entonces la gran interrogante es si, digamos, si la presidenta en algún momento va a tomar una orientación política definida. No es de esperarse, ¿verdad? Entonces sigue ahí en una área gris, digamos, desenvolviéndose, pero todos los demás países, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, están en una situación, cada uno por su lado, que no es normal, que no es democrática, pero entre ellos tampoco tienen entendimientos. Bukele, desde que entró al primer periodo presidencial suyo, entró peleándose con los demás, diciendo que él no iba a hablar con Ortega, que él no iba a hablar con este, con el otro, posiblemente con razón, pero ya él marcó así una línea de un rompimiento, ¿verdad? Y entonces, yo no creo que haya mucho entendimiento entre el presidente guatemalteco y Ortega, por ejemplo, en este momento. Yo no lo veo, ¿verdad? Nicaragua siempre ha desconfiado mucho de Guatemala porque era el otro país que tenía un ejército fuerte, y entonces los temas de seguridad regional, siempre Nicaragua ha logrado mantener el control desde el SICA de lo que es seguridad regional, y entonces no hay unidad, no hay una ruta común, ¿verdad?, en Centroamérica. Y lo mismo puede decirse en Sudamérica. En general de América Latina, en los últimos meses, con las elecciones presidenciales en Colombia y Chile, algunos comentaristas políticos empezaron a decir que había una nueva izquierda, que había un reacomodo de la izquierda, que se estaba vertebrando la América Latina en la izquierda, pero esos también, entre ellos mismos, también tienen grandes diferencias. Pueden etiquetarse de izquierda, pero de muy distintas izquierdas, ¿verdad? Entonces no se puede decir que haya una convergencia, digamos, entre el Lula de hoy en Brasil y el presidente de Colombia o el presidente de Chile, ¿verdad? Ni siquiera con Argentina, a pesar que ahí está la Cristina Fernández, que siempre fue aliada de Lula. Pero Lula es un tipo muy inteligente. Sí, y además... Y va a balancear todo. Y nunca ha sido radical. Nunca ha sido radical. Lo que los unió un tiempo fue la plata chavista, ¿verdad? La plata de Chávez, que con los excesos del petróleo, que eso fue lo que terminó de arruinar a Venezuela, financiaba las campañas electorales de unos de esos, de los Kirchner, de Lula y de otros, en Honduras también, y ni se diga Ortega. Y entonces, alrededor de esos intereses y de Petrocaribe se alinearon muchos. Pero hoy en día tampoco es así eso, ¿verdad? Sí, ya. Pero si Venezuela es para que le ayuden. Y luego pues, cada país internamente ha tenido una evolución. El caso de Bolivia, que era otro de los actores principales del ALBA, y si bien es la misma gente de Evo que está en el poder, pero el presidente no es Evo, y el gobierno no es como el de Evo, entonces hay una disgregación en general en América Latina, aún entre la izquierda, ¿verdad? Entonces es un momento muy oscuro, y que hace, la región vulnerable y débil. Esa es la situación, ¿verdad? Con mucha polarización. En algunos casos polarización y crispación y con violencia, ¿verdad? Petro sí está tratando de recuperar el proceso de pacificación en Colombia, y han acordado iniciar negociaciones con el ELN, pero Boric se quedó varado en Bolivia con el resultado del referéndum y la situación en Chile, y entonces ¿cómo se llama? Están en un estancamiento. Ya hubo acuerdos que costó mucho lograr, y había muchas discrepancias entre la oposición y el gobierno sobre el proceso de redacción de un nuevo proyecto de constitución. Ya entiendo que están de acuerdo y están trabajando en eso, pero hay mucha incertidumbre si volverá a fracasar ese proyecto. Ya creo que
deben haber aprendido la lección de que el proyecto que presentaron era demasiado atrevido, digamos, para poner un término, y era demasiado innovador. Y la misma gente que tenía expectativas con esa nueva constitución al final terminó votando negativamente porque había muchas cosas que no generaban un consenso suficientemente de peso. Están en esa vía buscándolo otra vez, pero entonces ya van perdiendo tiempo. Eso distrae al gobierno mucho de otras áreas. Y entonces, bueno, estamos así, pasando un periodo crítico de mucha debilidad. Pero esa es la situación en que estamos todos y Costa Rica no escapa a eso. Tenemos internamente una situación un poquito parecida. La situación realmente no es mala. Estamos dando pasos desde el gobierno anterior para salir a flote y ahí vamos con un nadadito de perro, pero vamos saliendo, no vamos mal, vamos bien, pero va a requerir tiempo. Por ejemplo, toda la reforma del Estado que se está planteando ahora y discutiendo ahora, en temas como infraestructura, la caja del seguro social, la seguridad, la educación, ¿verdad? Que esos son grandes falencias, que son temas muy gruesos. Eso no se resuelve en un año ni en dos. No se puede esperar que en su primer informe en mayo el presidente venga a decirnos que ya resolvió el asunto de la caja, nada de eso. Lo más que podrá, creo yo, si se aplica a asumir esos retos, es dejarlos comenzados, encaminados, poner las bases, y luego que sigan las otras administraciones, porque son políticas y proyectos de Estado que las otras administraciones tendrán que seguir, ¿verdad? Entonces ya no será posible que un presidente que lo suceda a Chávez venga a decir, no, ya lo que se acordó con la caja lo vamos, no, y lo que se acordó con el Fondo Monetario lo vamos a dejar. No, nada de eso es posible, nada de eso es viable en los próximos 20 o 30 años, porque son programas de largo plazo. Pero si somos disciplinados, si hacemos un esfuerzo por no perder tiempo en la Asamblea debatiendo nimiedades, rencillas personales, mezquindades, tratando de atacar al gobierno y el gobierno de atacar a algunos sectores, perdiendo tiempo en esas cosas, pues de ahí más tardaremos en salir, pero yo sí confío en que podemos salir. Mientras tanto, va a haber costos que pagar, ¿verdad? Esto de la seguridad, de ahí está dejando muchos heridos, y mucho dolor, por ejemplo. ¿Verdad? Ni se diga el dolor y las muertes que causa el mal funcionamiento de la caja, ¿verdad? Y hay gente que necesita un tratamiento pronto de cáncer o de cualquier, de corazón. Un año y medio. Y se le fijan la cita para dentro de 3 años. Y ese tipo de cosas no porque puede se ser. descompone el ultrasonido Sí. o el tacto. Sí, entonces, y el manejo de la administrativo. El manejo de la información, la tecnología, desde hace tiempo, y se ha prestado, han hecho intentos, pero mal concebidos, y se ha prestado a fracasos o a sospechas de corrupción. Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, que funciona pésimamente, nunca responden, nunca resuelven, y menos ahora con el teletrabajo, con la pandemia, y en la caja. Las decisiones importantes se relegan y se dejan para las calendas griegas, porque no tienen sistemas de manejo de la información para tomar decisiones prontas y adecuadas. Y eso nos está causando mucho daño en este momento, ¿verdad? Y ni se diga la infraestructura, vea el MOB, que ni siquiera puede hacer exámenes para renovar la licencia, ¿verdad? Y esas cosas son imperdonables, inexcusables, ¿verdad? Y bueno, estamos en ese nivel, ¿verdad? Y salir de ahí no va a ser fácil, ¿verdad? Entonces... no, el gobierno le toca el gobierno, pero es el país. Es el país. El país tiene una labor importante en muchos temas, ¿verdad? Es de todos. De salud, de educación, de infraestructura. Bueno, encantado de recibirte. Siempre es un
un aprendizaje. Para mí siempre escucharte. es un gusto venir aquí a airear ideas en este ambiente tan lindo. Gracias. Muchas gracias, Jorge.